Bien, hermanos, que Dios les bendiga. Es un gusto estar con ustedes cada día de servicio y también poder compartir con ustedes la palabra, la verdad absoluta de parte del corazón de Dios por el hombre. Y bueno, me da mucho gusto que hoy hayan venido algunas personas que tenemos la oportunidad de estarlas invitando y otras personas que, bueno, ayer tuvimos una gran bendición, estuvimos en el hospital y tuvimos la experiencia de poder estar con la gente, estar compartiendo su dolor, comunicándoles la palabra de Dios. Y que cuando uno está en esas cosas, uno a veces, en el tiempo pasado, cuando uno no se permite trabajar de esa manera en las cosas de Dios, uno a veces puede cuestionar muchas cosas. Y ahora uno entiende cuando el apóstol Pedro y Juan iban al templo y no tenían dinero, pero ellos tenían algo mucho más importante y era la palabra de ánimo, la palabra de Dios, la palabra que transforma, la palabra que restaura. Y ellos tenían una gran determinación, estaban plenamente confiados que no les temblaba la boca para decir: no tenemos ni plata ni oro, lo que tenemos te damos. Y hacían lo que tenían que hacer, hablando con una gran seguridad. Hermanos, hoy están con nosotros de la congregación de Carrizalillo, que está con nosotros, hermano, lo queremos conocer. Yo ya lo conozco, pues, pero muchos todavía le faltan. ¿Quiere presentar, hermano, de su esposa? Bien, hermanos, venimos de Carrizalillo. Mi nombre es Roberto Guzmán Montiel, esposa, hermana Célez Laureano, cual estamos aquí con ustedes. Bienvenido, hermano. Más atrás, ya no se parece a la misma fila. Por ahí están otras jovencitas ahí con Perlita. ¿Cómo se llama, jovencita? ¿Habla de usted? Yo me llamo Francisca, cumple un año, igual en Carrizalillo. Bien, ¿y quién acompaña? Mi mamá y mi prima. Bien. Me llamo Edwina Guzmán y soy de Carrizalillo. Bien. Mi nombre es Carla Marita Vergara Guzmán y soy de Carrizalillo. Bienvenidas. Más atrás están por ahí otras personas que ayer... Esta gran bendición y estamos aquí con ustedes, de aquí de Chipas. ¿Y su hermana, usted cómo se llama? Gisela Nava. Ok. Bienvenida. Gracias a Dios. Y de este lado, a ver, por ahí hay alguien que está muy contento, se le miran los ojos desde aquí. A ver, hermana, presente. Me llamo Imer Vargas Imer Vargas. y vengo de Altamirano. Bienvenido, Imer Vargas. Qué bueno que está con nosotros. Qué bendición verle. ¿Alguien más por ahí? Hermana, gusto en verle. ¿Cómo se llama? Yo sí la conozco. Alicia Padilla. Alicia Padilla, hermanos, ella es la mamá de su hermano Jesús. Nos da muchísimo gusto, hermana, tenerla aquí con nosotros. Está su hermana también. Adelina García Páez. Bienvenida. Mucho gusto en tenerla con nosotros. Bueno, de este lado ya. Bueno. Bien, hermanos, es un gran privilegio y como les estaba comentando con anterioridad, poder compartir con ustedes la palabra. Pero no simplemente estar con el asunto de la palabra, sino que la palabra pueda ser una realidad en nuestras vidas y tengamos el testimonio consciente de ella en nosotros. Entonces, hoy tenemos un tema muy importante, extremadamente importante. Creo que es, como toda la palabra, de gran valor para cada una de las áreas de nuestra vida. Y el tema está basado en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo número 1. Colosenses capítulo número 1, versículos del 9 al 11. Esto, si ustedes pueden hoy atesorarlo en su corazón, yo podría afirmarles que eso va a ser un parteaguas en su vida. Entonces,
Es muy interesante poder entender la trascendencia, esta es la inteligencia, hacer que la palabra de lo espiritual trascienda en nuestra vida natural. Entonces, pensemos nosotros lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. El versículo número 9 dice la Biblia así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Amén. Vamos a orar. Omnipotente Padre Celestial, muchas gracias te damos por la oportunidad, Señor, que tú nos das de estar en esta congregación sirviendo. Gracias, Señor, por las personas que hoy se han acercado a escuchar tu santa palabra. Padre eterno, Señor, te pido que tú seas y trate directamente con cada uno de ellos en su corazón mediante la participación del Espíritu Santo, Señor, de manera, Señor, que Él pueda convencerles a cada uno, Señor, de su condición, así como a nosotros también, de pecado, de justicia y de juicio. Ayúdanos en todo momento, Señor, a poder regocijarnos en tu palabra. Ayúdanos en todo momento a recrear nuestra vida en tu palabra, de manera, Señor, que puedas en todo momento, Señor, tomar nuestras decisiones y ayudarnos, Señor, a que tu propósito se cumpla en nuestras vidas. Ayúdanos a entender, Señor, que tus pensamientos son más altos que los de nosotros y que tus caminos, Señor, son más mejores que nuestros caminos. Ayúdanos en todo momento a hacer tu santa voluntad, de manera, Señor, que podamos agradarte en todo lo que hacemos, decimos y pensamos. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te damos la gloria y la honra, oh Dios. Amén. Pueden sentarse. Muchas veces resulta que el mundo secular, y esto es muy común, que en el mundo secular consideran la vida cristiana, y ahora los mismos cristianos, como un puño de gente ignorante, o como un puño de gente fanática, o como un puño de gente que no tiene otra cosa que hacer que perder el tiempo en una congregación. Esa es la perspectiva de la gran mayoría de la gente que tiene algún tipo de estudio. No estoy absolutamente en contra de los estudiados, ni mucho menos. Quiero que se entienda más. Yo quiero que ustedes puedan entender acerca de cuál es nuestra postura. Que ustedes puedan entender cuál es verdaderamente nuestra postura. Y que en nuestra vida pueda reflejar la inteligencia que viene de parte de Dios. Entonces, es necesario que nosotros cambiemos nuestras perspectivas cada día más, que vayamos creciendo en el conocimiento de la palabra. Porque si uno tiene la oportunidad de poder cambiar en la capacidad de Cristo Jesús, en su inteligencia y en su sabiduría, usted cambiará su entorno. Usted cambiará cada una de las formas de actuar, de ver, de resolver, de sentir y de hablar. Eso vale la pena. Entonces, hermanos, para mí es muy interesante pensar lo siguiente. El tema se llama la vida en la inteligencia espiritual o en la inteligencia humana. Ese es el tema de hoy. La vida, hay como cada quien la quiera pues vivir, ¿verdad? Hasta eso el Señor permite que cada quien tome sus decisiones personales. Pero Él tiene una propuesta muy importante, una propuesta determinante, una propuesta que ha de honrar la personalidad y el carácter de Cristo Jesús.
Cuando nosotros vayamos de lo común a lo extraordinario. Entonces, para mí no es cosa extraña escuchar expresiones, por cierto, no malintencionadas, sino más bien como una condición de confusión con respecto a la gran mayoría de los eventos complicados que pasan en la vida cristiana. Muchas veces hay expresiones que nacen de lo profundo de nuestro corazón. Vuelvo a decir, probablemente no mal intencionadas, pero que sí están golpeando, que sí están queriendo que nuestra boca se abra y nuestra lengua hable y diga cosas que a veces no entendemos. Y que uno puede expresar solamente la realidad que vivimos y es una confusión de lo que nos está pasando. En su vida cristiana estará, hermanos, les voy a decir, en su vida cristiana estará rodeado de un impresionante número de circunstancias. Muchas circunstancias ha de venir en la vida del cristiano, exactamente igual que en la vida del que no es cristiano. Pasan muchas cosas. Pero en la vida del cristiano tendrán como objetivo principal de tener su desarrollo cristiano circunstancias que procurarán poderosamente llamar toda su atención, tratando de que usted aparte sus ojos de aquel que es el autor y el consumador de la fe. A mí me llama poderosamente esta palabra. Me llama poderosamente la atención esta palabra. Y si ustedes pueden mirar en Hebreos, en el capítulo número 12, dice la palabra de Dios, puestos. Aquí no es que uno juega al gato y otro al garabato. Los dos ojitos puestos. Puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús, el autor y el consumador de la fe. Vamos siendo muy inteligentes. Vamos siendo muy sabios. Vamos siendo en todo momento verdaderamente hombres y mujeres que puedan entender este versículo. El más interesado, el más profundamente interesado es que usted no tenga sus ojos puestos en Dios, es Satanás. De la manera que, vuelvo a decir, las circunstancias han de ser la gran mayoría de los distractores que a nosotros ocupen nuestra atención. Pero seamos, vuelvo a decir, inteligentes, sabios. Y escuche lo que dice el autor y el consumador de la fe. Cuando nosotros podemos considerar que la fe es la herramienta que Dios nos ha dado, para hacer una realidad en nuestra vida cada una de las palabras que están escritas en su Biblia, usted entenderá que si es el autor y ya es el consumador, eso va a suceder. ¿Sí me explico? Satanás es el más interesado de que usted esté dudando. Satanás es el más interesado de que usted desconozca la Biblia. Satanás es el más interesado en que usted esté distraído, en que usted siempre esté tratando de resolver su vida con su inteligencia natural. Cuando uno empieza a mirar la palabra y en tu vida empiezas a hablar la palabra y en tu vida empiezas a aterrizar la palabra en tu corazón, que es tu entendimiento, van a pasar cosas maravillosamente extraordinarias, cosas que uno jamás hubiese pensado que sucedería. La fe no sirve para pedir cosas que no están escritas en la Biblia, porque ese es el argumento que Dios dio para hacer realidad la palabra de Dios. Uno a veces dice, bueno, yo soy cristiano, pero por si las moscas aquí traigo a San Judito. No, y es de verdad. Siempre uno tiene un gallo tapado. Muchas veces en la misma vida cristiana,
puede ser, es que yo no digo que San Judas, no. Pero bien que te tienes otra cosa por ahí guardada, por si las dudas, por si el plan A falla. Esto no es fe, y de una vez les digo, les va a fallar. Dios quiere gente inteligente, Dios quiere gente con un promedio mental muy elevado. Es que yo no lo puedo hacer. Tampoco diga eso, porque eso sí es una realidad que sí lo puede hacer. Entonces, vuelvo a decir, en su vida cristiana usted estará rodeado de muchas cosas. Pero dice la Biblia que ponga los ojos en Jesús, el autor, el que hizo la fe, y que también, si usted la cree, va a terminar siendo una realidad. Muchas veces resultará que en vez de pensar en el porqué de la condición que estoy viviendo y el cómo salir victorioso de tal situación, parecería que habrá llegado el momento de expresar las palabras que definen ese momento de mi pensar. Una expresión muy conocida debido a sus múltiples victorias es esta. Ustedes han oído la expresión que es muy común dentro de las filas cristianas, que es esta, que la gente dice, es bien difícil ser ¿qué? Cristiano. Es bien difícil ser cristiano. Dificilísimo ser cristiano. Vuelvo a decir, no es una realidad, solamente es la expresión de un corazón que está confundido. Pero no es difícil ser cristiano. Es la cosa más fácil que podría resultar, porque el Señor lo hizo fácil. Yo soy el complicado. No radica la dificultad de las cosas de Dios, sino en mis decisiones expresas. Cuando uno confiesa esta expresión es porque en ese mismo momento se ha visto golpeado en su vida por un sinfín de circunstancias. ¿Y por qué Dios permite eso? Hermanos, es bien interesante que uno pueda considerar que Dios permite que pasen cosas en la vida del ser humano, sobre todo en los cristianos, de manera que se enteren que el camino por el cual están yendo no es el correcto. Por ejemplo, van a pasar en tu vida cosas como, por ejemplo, con tus hijos. No sé qué usted esté viviendo con sus hijos. No es tan sencillo de la forma natural poder encontrar el equilibrio entre lo que es correcto y entre lo que es incorrecto. Uno tiene que ir a la palabra de Dios. A veces somos padres muy enérgicos, somos padres muy determinantes, y a veces somos tan relajados que parece que no amamos a nuestros hijos. Y esa es una tragedia. Las dos traen horribles consecuencias. Unos crecen frustrados, traumados, con una mentalidad férrea. Y eso es lo que quieren imponer en sus hijos. Y otros crecen tan displicentes que ni siquiera saben dónde están sus hijos. Muchas veces, en las circunstancias de la vida, vamos a encontrar que ha habido ministerios golpeados. ¿Y por qué? Bueno, porque algo está sucediendo ahí. Y de pronto uno en este transitar de la vida, uno tiene que estar bien conectado, puesto los ojos en Cristo. ¿Cómo es que Él es que lo debería de hacer? ¿Cómo es que Él lo está haciendo? ¿Cómo es que Él dijo que se debería de hacer? Todos los asuntos de la vida cristiana están absolutamente plasmados en la palabra de Dios. Y vuelvo a decir otra vez, la palabra de Dios en los evangelios es la forma equivocada de hacer las cosas de parte del hombre, pero también nos enseña la forma correcta de hacer las cosas de parte de Dios. El Señor Jesucristo vino a corregirnos la plana en todos los sentidos, de obediencia, de amor, de liderazgo, no un liderazgo empresarial, sino un liderazgo celestial.
Dice la palabra de Dios, ahí en todas las áreas de nuestra vida, la palabra de Dios tiene una gran influencia si nosotros nos permitimos detenernos por un momento y ver qué es lo que está sucediendo en mi vida. Circunstancias que habrán de haber golpeado tu matrimonio. Parece chiste, pero ¿cuántos enojados vinieron hoy a la iglesia? ¿Verdad? Y les pregunta, ¿cómo está? ¡Bien! ¿Bien qué? Bien contento. Y pasa así. Hay circunstancias que golpean muy duro la vida del pastor también. Y uno debe de pensar, como pastor, ¿será que yo tengo que renunciar? ¿Yo tengo que salir corriendo? Yo soy tu Dios que te esfuerza, ¿no dice eso el profeta Isaías? Y esforzarte es ir arriba de un esfuerzo común. A mí también me gusta pecar, no crean que nomás ustedes. Pero sé lo que dice Pablo, yo tengo que morir cada día a mi pecado. ¿Por qué? Porque hay una gran responsabilidad, porque Dios le gusta la santidad. A mi carne le gusta hacer lo que a Dios no le parece que sea lo correcto. Yo tengo que decidir, no tan solo entre mi comunión entre mí con Dios, sino cuál es mi comunión entre mí con la iglesia. A veces yo quisiera salir corriendo, pero ese es yo. Pero mi Biblia dice, ve y fortalécete en la palabra de verdad. Y es ahí donde uno empieza o comienza a crear el asunto de lo que es una rendición total, la santidad. ¿A alguien de aquí no le gusta pecar? Estamos en el cielo. Ya no hay pecado. No puedes decir mentiras en la congregación. Hermanos, las cosas de Dios, desde la perspectiva, desde el punto de vista, desde la perspectiva humana, desde el punto de vista natural del hombre, desde sus 8 inteligencias, porque no saben, usted tiene 8 inteligencias desde el punto de vista humano. Y es bien interesante que la espiritual no está ahí considerada por la psicología. Por eso andamos como andamos. Yo quiero llevarlos a otro nivel. Yo quiero que ustedes puedan tener la plena seguridad de la identidad que Dios les ha dado, de la personalidad que ustedes tienen, de quién son ustedes. Ustedes no deben de quedarse simplemente en aquel versículo que dice la palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en qué, en su nombre les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Y te vas a tirar en el camastro a dormir de ninguna manera. Hay muchas cosas que empezarán. Tu salvación ha sido inmediata, pero tu crecimiento no depende de Dios, porque Él ya lo hizo todo. Depende del hambre, de cómo tú te quieras parecer a tu padre. Cuando nuestro padre era Satanás, hacíamos todo lo posible por llamar la atención para decir, es mi papá. Nadie dijo mentiras, ¿verdad? Vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo. Cualquier persona que miente todavía sigue creyéndole más a su papá. Porque la verdad tiene que estar respaldada por la transformación. Hermanos, en la vida del pastor también hay situaciones que vienen y golpean muy duro. Yo agradezco sus oraciones. Habrá circunstancias que golpean a la congregación. Habrá momentos que quieren golpear a la iglesia. Particularmente en lo que nosotros vimos hace ratito, en lo que estamos leyendo, en Filipenses. Hay una manera de cómo entender el ejemplo de Cristo que está permitiéndonos a nosotros sacrificar nuestro ego. ¿Se acuerdan que la vez pasada habíamos hablado del egocentrismo en contra de Dios? Y ese es el gran pleito que tenemos en nuestro corazón. Satanás siempre está tratando de poner en la jugada de la vida del cristiano su personalidad también. Muchas veces
Vamos a entender y vamos a pasar por situaciones de circunstancias en economía. Y como yo les he dicho algunas veces, que cuando hay una área de mi vida que es vulnerable, yo tengo que ser muy inteligente, debo de saber qué es lo que dice la palabra de mi Biblia, de mi Dios, para que yo pueda fortalecerme y crecer, lejos de salir derrotado. ¿Sí me explico? Si yo tengo una tentación, iré a la palabra para que me dé la solución. Si yo tengo algún desánimo, podría entonces entender que hay un poco de orgullo en mi corazón también. Oh, eso pega duro. Sí, eso pega muy duro, pero es una gran realidad. La gente se desanima no por espiritual, sino porque su alma no está satisfecha. No lo espiritual, lo almático. ¿Y qué es eso? A mí me gusta lo bonito, todo lo que es mi intelecto bien recibido, mis sentimientos bien recibidos, mis voluntades bien hechas. Pero es ahí donde Satanás va a ocupar esa parte para destruirnos, no en lo espiritual. Entonces, seamos cada día más inteligentes. Nos va a querer golpear en la economía. Hermanos, si ustedes supieran que si pudieran leer el libro de Proverbios, ¿ya saben cuántos capítulos tiene Proverbios? 30. ¿Y quién ya lo está leyendo uno cada día? Muy bueno. Ahí tiene su vida resuelta en todos los aspectos. En todos los aspectos de su vida. Usted tiene absolutamente su vida resuelta. Son los fundamentos de la sabiduría. Y vives como sabio, no vives como natural. Una persona natural, una persona simple es la que todo le pasa. ¿A alguien le pasa todo? No, ¿verdad? Todo le pasa. En otros dichos vulgares, como es en el mundo, al perro más flaco se le van ¿qué? Todas las... Me encanta que saben harta. Uno dice así, y es verdad, no es verdad, que la persona más simple, a la que no se preocupa por alimentarse, a la fuerte, a la robusta, a la que tiene visión, a la que tiene determinación, a la que tiene carácter, el diablo le piensa un poquito más. Pero al que está, que se levanta, se mete, se levanta y se... No, ahí vienen las pulgas. Es necesario que nosotros leamos Proverbios. Estuvimos hablando el otro domingo acerca de eso. Tu vida está resuelta. Las decisiones, uno cuando las padece es porque las tomó de forma independiente en su inteligencia. Y luego resulta, hermanos, que uno en tal situación comienza a hacer tantos cuestionamientos a los cuales parece no haber respuesta. Y uno de los cuestionamientos más fuertes y comunes es cuando preguntas, que hoy como cristiano, ¿en dónde está Dios en tu vida? La gran mayoría de la gente cuando viene a Cristo, ¿usted cree que el diablo se va a quedar así como con las manos cruzadas? No se va a quedar con las manos cruzadas. Lo primero que va a ir es a sembrar el desánimo, a pintarle un panorama donde la peor persona se llama Dios. Satanás es lo que quiere hacer, que usted tenga una perspectiva equivocada de Dios. ¿Pero qué dice Juan? Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, no la desgracia eterna, la vida eterna. Y ellas son las que hablan, las que dan testimonio de que, de mí. Uno va y le pregunta a uno más ignorante, uno va y le pregunta a un fanático, uno va y le pregunta al grupo, uno va y le pregunta a todo mundo, menos recurre a Dios. Debemos de portarnos como gente inteligente, con inteligencia espiritual. ¿Dónde está Dios? ¿Saben cuántas ganas tenían los judíos de salir después de 400 años de esclavitud de Egipto, cuando el faraón dijo, pídanle más trabajo y no les den paja y queremos los tabiques? ¿Saben cuántas ganas les dieron de esa buena noticia de salir de la esclavitud? Faraón les dijo, están de ociosos, cárguenles de trabajo. Los exactores del Éxodo capítulo número 1 vinieron a ellos. Cuando tú quieres,
Fíjese bien en su vida. Cuando usted se propone en su corazón ser una persona con la característica, con la personalidad, con los hábitos de Dios, vienen problemas a su vida. Y empiezas a cuestionar, me iba mejor cuando yo era mujeriego, cuando era borracho, cuando era chismoso, cuando era esto y aquello. Me iba mejor, era mejor persona. Uno tiene que entender que ahora nosotros tenemos que comenzar a crecer en Dios. Los únicos que yo he visto que nacen corriendo, pues son los caballos. Cuando nosotros nacimos como cristianos, también empezamos a ser ¿qué? ¿Niños en qué? Espirituales. Pero un niño tiene una condición biológica, tiene que crecer. Y un cristiano tiene una condición espiritual, tiene que crecer. Dios nos ha creado para gloria y honra, por eso el Señor nos ha estado buscando con tanto amor a todos nosotros. Que sus hijos tengan su personalidad. Entonces, ¿dónde está Dios en nuestra vida? Y aún como cristianos, cuando parece que algo está sucediendo en nuestra vida, empezamos a pensar, ¿dónde está Dios en mi vida? Y de aquí, y uno pregunta, y uno cuestiona, y uno siente, y uno quiere correr, uno tiene dudas, y cosas así. Y uno empieza a ver las vidas de los demás y dice, híjole, todos son unos hipócritas. Por eso que eso de Dios no funciona, ¿eh? ¿No pasa así? Así pasa. Como si tu vida dependiera de los demás. Son decisiones personales. O cuando de pronto, hermanos, parecía que estabas haciendo tantas cosas bien y de pronto te encuentras en medio de una avalancha imparable de fracasos y de equivocaciones. Y parece que estás animado, parece que estás animado. Y esto pasa muy común en las congregaciones. Estás animado, estás animado, estás animado. Dice Dios, yo te quiero llevar a otro nivel. Y entonces pone ahí, aprieta tantito de manera que te fortalezcas. Y como que me movieron la silla. Y entonces ya no quiero hacer. Y entonces ya no tengo visión. Y entonces ya se me acabó el gozo. No, Dios está trabajando contigo. Así como Dios está trabajando conmigo. Y empiezas a escuchar críticas. Y empiezas a oír esto. Y empiezas a ver caras duras. Y empiezas, ¿eso qué te importa? Déjalos que se pongan feos. De verdad. Como dice Filipenses en el capítulo número 2, nomás para que vean lo que leímos, como Dios no se equivoca, no, de ninguna manera se equivoca. Y en lo que nosotros estábamos leyendo, dice la palabra de Dios, por tanto, amados míos, versículo número 12, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, no es que una persona se tenga que hacer salvo sola de ninguna manera, pero su vida cristiana debe de ser verdaderamente construida. Dice la palabra de Dios en el versículo número 13, porque Dios es el que porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esto me gusta. ¿Quieres una iglesia sana? Una iglesia contundente. Uno tiene que ser un miembro de esa manera, sin cuchichear, dice la Biblia, hacer todo sin murmuraciones y sin contiendas. Ya lo voy a hacer, hágalo bien calladito. Bien calladito. Pero a veces uno lo está haciendo, es que yo siempre hago, no, los demás no sé. Sin contiendas. No por querer figurar, hermano, cuando uno quiere figurar de la manera personal, no figura delante de Dios. Anímese, sea congruente, sea inteligente, reciba usted la bendición de Dios y no hay más grande bendición que uno pueda participar de las cosas que a Dios le agrada. Entonces, cuando usted se siente que ha caído en una avalancha de tropiezos y de fracasos, deténgase un poco. Vaya a la palabra de Dios. Entienda que Dios está trabajando con usted.
No empiece a pensar, ¿qué será que tengo que dejar de considerar mi participación en la maravillosa obra de Dios? ¿Será que yo no nací para eso? ¿Será que yo no nací para servir a Dios? Cosas así, esas no son palabras de Dios. Es el enemigo que quiere destruirte. Pero escúchele bien, porque todos los enemigos cuando te van a atacar te están diciendo de qué manera te van a atacar. Y gánenles la partida. Entonces, ¿cuál será entonces la solución definitiva de forma general a cada una de nuestras circunstancias y cómo ejercer esto? Mi consejo, hermanos, mi deseo es que hoy usted pueda reflejar en su vida el poder del Señor Jesucristo. ¿Cómo así? De pronto uno cuando oye estas cosas dice, ¿cómo? ¿Será posible? Claro que es posible. ¿Será difícil? Por supuesto que no. Es muy sencillo. La vez pasada yo les había dicho que cuál fue el éxito de Jesucristo para hacer todas las cosas bien, que nunca dijo una palabra que fuera de su propia boca. Todas las palabras que dijo fueron las palabras que escuchó de quién creen. Y todo lo que vio hacer él, todo lo que hizo él, fue lo que él vio hacer de quién, de su Padre. Será tan difícil, será tan complicado poder comprender que ya me dejó su palabra y lo único que yo tengo que hacer es ejercer mi voluntad para que yo pueda supeditarme a cada una de mis palabras. Mi naturaleza querrá gritar, mi naturaleza querrá obrar, pero yo voy a hacer conforme a su palabra. ¿Verdad que no es complicado? Palabra se expone sola. Pero necesita también quien le pueda creer para hacer las cosas visibles en este mundo. Ese es mi deseo. Que nosotros podamos comenzar a andar como es digno de Él. Para empezar, usted y todos los cristianos cuyo deseo sea su victoria en Cristo, no deben de tratar de resolver sus circunstancias de su nueva vida con la vieja forma de vivir. Entonces de pronto uno se siente que lo van a correr por todos lados porque yo no soy Biblia. Dice la palabra de Dios, despojaos del viejo ¿qué? Que está viciado. ¿Sabes qué es ser vicioso? Es alguien esclavo, supeditado a la voluntad del vicio que te tiene encima. Y es ahí donde uno dice, es que es difícil ser cristiano. Ayer un fulano estaba diciendo, no, yo no voy a cambiar, a mí no me gusta la iglesia, a mí no me gusta el cristiano, a mí me gusta la salsa. ¿Y acaso lo mando a otro departamento de cristianos, verdad? Fíjense bien cómo es que uno, cosas tan simples, y eso le gusta, bueno, es que no conoce a Dios. Entonces, pensemos nosotros, hermanos, ¿cómo es que yo tengo una nueva vida? La palabra de Dios dice en 2 Corintios 5, 17, un versículo muy conocido, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Podrá dar una nueva criatura conforme a resolver su vida conforme a su vieja naturaleza. Por supuesto que no, ya no funcionan ese tipo de situaciones acá. Yo le quiero preguntar, ¿usted muchas veces ha tratado de resolver su nueva vida en Cristo conforme a la vieja naturaleza? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, muchas veces. ¿Y sabes qué encontramos? Encontramos frustración, encontramos coraje, encontramos enojo, encontramos desánimo. Es que no encaja. No es correcto. Nuestra naturaleza todavía tiene que ser liberada. Somos perdonados, pero el crecimiento nos va a dar a nosotros la libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Hace muchos años, cuando yo estaba bien pollo todavía, esos eran los pósters
acuerdan de los pósters? Y si regresa es tuyo y que nunca lo fue. Conoceréis la verdad. Estos versículos me lo aprendí en la calle, no en la iglesia. Hermanos, no puede ser, ¿cómo puede ser tan trascendente la vida de un cristiano que no tiene tiempo para leer la Biblia? ¿Cómo podría expresar el poder de Dios, la santidad de Cristo, la obediencia de Cristo a alguien que no ha rendido su corazón? No se puede. De modo que si alguno es una condicionante determinante, y cuando nosotros exponemos una cosa diferente que no se parece a lo que dice la Biblia, tenemos problemas de identidad. Tenemos problemas de identidad. Entonces, nosotros debemos de pensar en esto. No podemos resolver nuestra nueva vida en Cristo con la vieja forma de vivir. Entonces, no debemos hacer eso. En la vieja forma de vivir era una exigencia ponderar para nosotros mismos nuestros 8 tipos de inteligencia según el psicólogo Howard Gardner. Howard dice que tenemos 8 tipos de inteligencia. El asunto es interesante. Vuelvo a decir que el psicólogo nunca jamás está mencionando la inteligencia espiritual, y muy probablemente tenga razón, porque el ser humano sin Dios solamente tiene esas 8. Pero el cristiano con una nueva vida en Cristo, siendo una nueva criatura, teniendo una nueva perspectiva, teniendo a Dios como Padre, ahora viene la inteligencia espiritual. Y yo quiero decirles que si usted no quiere tener problemitas en su vida de toda índole, no digo que no los va a tener porque no van a venir, pero no los vas a tener de inquilinos en tu vida. Que vengan los que vengan, que aquí ya los estamos esperando. Esa es otra forma de ver las cosas. Pero a veces tenemos problemas y se nos arraigan. Y ahí los tenemos, y a donde va el pobre hombre, allá va con sus problemas. Y eso es clave. Y a veces va la gente con sus soliloquios por la calle hablando. ¿Ha visto a la gente va por la calle hablando? Tratando de resolver sus problemas. Eso se llaman soliloquios. ¿Y saben qué? Es porque no pueden resolver su vida. Pero una persona nueva en Cristo verdaderamente ahora tiene al Espíritu Santo y tiene la palabra, la cual debe de estar no en su casa, no en el buró, sino guardada en su corazón, y usted podrá enfrentar cada uno de los retos de la vida, y usted se mostrará victorioso para la gloria y honra de Cristo, porque Él fue el que hizo posible todo esto. Tener una visión diferente vale la pena. No niego lo que dijo Howard, que tenemos esas inteligencias. Pero las cosas que pasas en tu nueva vida, no pretendas resolverlas con la vieja manera de pensar, porque esas están supeditadas a lo natural. Están supeditadas a lo natural. Las cosas hoy en tu nueva vida tienen otra forma, firme y determinada. Entonces, y estas descansan en Cristo. ¿Y en qué descansan? En el conocimiento, en su sabiduría y en su inteligencia. Es cuando usted va no a presumir, pero la gente va a oír de usted. No lo conocerán, pero la gente va a oír de usted. ¿Por qué? Porque Dios no es tonto. Y tú puedes leer Mateo capítulo número 13. En Mateo, voy a leer un versículo que de pronto no lo tengo así como... Dice la palabra de Dios en Mateo
Mateo 13:8, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando el Señor Jesucristo está hablando de que Él no enciende una luz y se pone una luz, las luces entonces no se ponen debajo de ¿dónde? No se ponen debajo del almud, ni se ponen debajo de la cama. ¿En dónde se pone la luz? Se pone en lo alto. Dios, en la medida de que usted se permite escuchar la palabra de Dios, pueda creer la palabra de Dios, pueda hacer efectiva la palabra de Dios en su vida, yo le voy a decir algo. Dios nunca permitirá que usted esté ahí escondido. Lo va a poner donde alumbre. ¿Buscamos el éxito? Por supuesto que sí. Estamos cansados de ser de medio pelo para abajo. Yo no quiero eso para mi personalidad. Yo no estoy hablando de una posición de orgullo, sino al contrario, una gran posición de servicio para la gloria y honra de Dios, permitiendo servir con nuestra vida a todos los que más puedan. Y el servir no lo hace un incapacitado. Esto es lo más grande y lo más digno, el servicio a Dios. Entonces, el más profundo deseo de un pastor, por lo menos el mío, es que su iglesia sea libre de todas esas limitaciones. Mi deseo es que esta sea una iglesia fuerte, sana, capaz, que trascienda. Nosotros no somos un montón de ignorantes, como la gente puede pensar. Y lo más interesante es que eso no está en nadie más, solamente está en su determinación de cada uno de nosotros. Entonces, ese es mi deseo. Que usted vaya, estudie, compre libros, se siente, escuche a gente que sabe. Y no es porque usted lo sepa, sino porque muchas veces yo siempre estoy escuchando, siempre estoy aprendiendo. Nunca pienso que un ser humano puede pretender haber terminado de aprender. Porque una persona que piensa de esa manera se queda, deja de crecer, deja de apasionarse con cosas de Dios. Entonces, por eso le digo, no es tan importante o simplemente yo acepté a Cristo y aquí me tiro a dormir. De ninguna manera usted puede pensar de esa forma. Entonces Dios quiere hacer libre al hombre. Nunca jamás debería ser una opción que los miembros del cuerpo de Cristo no se fortalecieran en el poder del conocimiento de la palabra de Dios. Hermanos, entre más usted se permita aprender de Dios, ponerlo en práctica, usted será de gran ayuda, de gran servicio, porque tendrá nueva visión. Hermanos, es una tragedia, siempre está supeditado a ver quién me ayuda. No, Dios quiere que tú ayudes, y Él es tu proveedor. Y yo estoy bien seguro que entre más se fortalezca usted, Cristo, el cuerpo de Cristo, cada día le expondrá en un miembro que se esfuerza y que desea fortalecerse, el pensamiento de Dios bajará a cada uno de nosotros. Y eso es lindo. Entonces, el apóstol Pablo expresa su profundo sentir y compromiso al participar, intercediendo continuamente en la oración por una congregación como la de Colosas. El pastor, allí en Colosenses capítulo número 1, donde estamos, el pastor Epafras, probablemente se llamaba Epafrodito, pero para que no, Epafrodito le pusieron Epafras. Epafras es un nombre griego, dice la palabra de Dios. Epafras también enseñaba a su congregación con pasión, buscando su crecimiento y su desarrollo espiritual. No hay más gloria que un pastor pueda ser el precursor de que sus miembros de su congregación puedan cumplirse en ellos el propósito de Dios. No hay gloria más grande para un pastor que vean que sus miembros de su congregación son poderosos en palabra, poderosos en dicho, poderosos en hecho.
Se necesita vencerse a uno mismo. Se necesita vencer la indiferencia, vencer la apatía, vencer la falta de compromiso. Hoy yo le quiero animar a que pueda ver que todo lo que ha provisto el Señor, o todo lo ha provisto ya el Señor, solamente falta que ahora las cosas las hagas con su perspectiva, aun y cuando tu condición humana te parezcan imposibles. Muchas veces uno empieza a ver las cosas de Dios y ya de pronto nomás oírlas nos parecen imposibles. Ahonda en la palabra. Colosenses capítulo número 1, versículo número 9. Dice la palabra de Dios así: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Esta es la continuidad del pastor. El pastor siempre está orando por su congregación de una manera libre de prejuicios. Uno pide a Dios esto, que los cristianos sean fuertes, libres en la palabra de Dios. De verdad, puedan recibir lo que Dios ya ha determinado para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. No cesamos de oír, no cesamos de orar por vosotros, no cesamos, y esto es una continuidad, no cesamos de orar por todos los miembros de la congregación. Necesitamos palabra de Dios. Dice la Biblia, ¿y de qué más? Usted vea lo que dice ahí, versículo número 9. Y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad. Es necesario tener la conciencia de la palabra llenos. ¿Qué es estar lleno? Véanlo, aterricémoslo en lo más común de nuestras vidas. Cuando estás lleno de la palabra, o cuando estás lleno del alimento que te dan en tu casa, que tu esposa te lo preparó con toda la higiene, con todo su corazón, con todo su amor, porque tiene un gran compromiso con su esposo y sus hijos, y te da un buen alimento y te quedas satisfecho. ¿Qué ganas de andar cuchicheando, de andar chachareando? Estás lleno. Y sabes que ese alimento que te prepararon bien en casa te va a hacer ¿qué? Crecer sanos y fuertes. ¿No? Aunque parezca comercial. Bien comido. Pero cuando vienes a la iglesia y estás... Y luego están de retadores. Venga y dígamelo acá. Venga y dígamelo acá. Casi voy hasta allá. No digan que no me da miedo. Así están. Todavía no se les pasa lo brezoso. Así que el ídolo nada es, hermano, ahí dice la Biblia, que no. Bueno. Anda chachareando. Anda queriendo comer cualquier cosa. Te enfrentas a un problemilla ridículo de la vida y no sabes qué hacer. Y no crean, no hablo de ustedes. Vean lo que dice Jeremías. Vean a Dios cómo se siente ofendido. En Jeremías capítulo número 2, versículo número 13. Dice la Biblia esto: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, ¿qué dijimos? Fuente de agua viva, esa que salta para la vida eterna. Y cavaron, ay, sí se pusieron chambeadores, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y la pregunta es esta: ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo?
¿Por qué ha venido a ser presa? Esa es la pregunta. ¿Por qué si tienes a Dios, el Dios del cielo, el Dios que hizo la tierra, el universo, por qué somos tan limitaditos? El Dios es un ignorante. Pero a veces la gente que no escucha la palabra o que nomás la escucha pero que no le entra, siempre da deshonra a Dios. Fíjense bien, los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades, sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tabnes, Memphis los enterradores, y los de Tabnes quebrantaron su coronilla. Los sapearon pues a los judíos. ¿Qué es un sape? Es una humillación. Ándale, ándale, póngase listo, ¿no? Que usted es hijo de Dios. ¿Cómo es posible que un cristiano pueda caer en tan ridícula posición? Que los más ignorantes de Egipto, Tabnes y Fitnes, fueran los que están sapeando a los hijos de Dios. Les quebrantaron la coronilla. Órale, para que aprendan. ¿Cómo es posible que un cristiano pueda ser tan mediático? Hermano, sea usted verdaderamente, abra su entendimiento, permítale a Dios que transforme su vida. La gente cambiará la perspectiva, ahora lo verán con respeto, porque usted tiene autoridad. Lo verán como quien es, un hijo de Dios. No, pobre religioso que no sabe ni cómo se hacen las cosas. Aquí dice la Biblia, dice más adelante, ¿no te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Así es. Pero escuchen bien lo que dice el versículo número 11. Una pregunta bien interesante, categóricamente hablando. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses y aclara Jeremías? ¿Aunque qué? Aunque ellos no son Dios. ¿Alguna nación ha cambiado sus monigotes? ¿Alguna nación ha cambiado sus ídolos? Es la pregunta. Sin embargo, mi pueblo ha trastocado, ha pateado, ha ridiculizado su gloria por lo que no aprovecha. Mucha razón hay que la gente pueda pensar que los cristianos son un montón de ignorantes. Mucha razón, porque uno se aparta, uno no vive, y uno vive cada vez en derrota, en derrota. ¿A quién se le antoja ser un cristiano cuando los que predicamos, cuando los que nos ostentamos la camiseta de cristianos, estamos derrotados? A mí no se me antoja echarle dinero bueno al mal. ¿Se le antojaría a usted entrarle a una empresa donde esa empresa está toda quebrada? Claro que no, eso estaría uno mal de la cabeza. Hermanos, ese es el asunto. Nosotros necesitamos gente que si viene acá, que se escucha acá, que si recibe la palabra, la aplique en su vida. Su vida es el escaparate donde Dios se puede manifestar. Y póngala bien. Entonces, ese es mi deseo. Es el deseo de Dios y yo lo aprendí de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios que tenemos que estar llenos. En Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y la misma palabra plenitud significa estar completamente llenos. Es necesario que uno tenga ese carácter, que uno busque, hermanos, de verdad, de verdad, de verdad. La ignorancia solamente se puede manifestar cuando el hombre de verdad no le hace caso a Dios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. ¿Por qué vas a estudiar? A ver, ¿quién está estudiando acá? Estudiando, no va a escuelear. ¿Quién va a estudiar? ¿Por qué vas a estudiar? ¿Por qué no? Yo no estoy descalificando ninguna profesión. ¿Por qué no te dieron una escoba para que puedas barrer? ¿Ah? Más dinero trabajando. Más dinero, qué materialista. ¿Quién?
La verdad, toda la gente quiere cambiar su condición. ¿Y qué es lo que cambia tu condición? Tu conocimiento. Ahora, eso es en el mundo. Si ustedes pudieran recibir el conocimiento espiritual, créanme, seríamos cada día más poderosos. Cuesta trabajo, sí, te vas a tener que sentar unas cuantas horas a leer la Biblia. Y parece que estás perdiendo, y parece que estás perdiendo. No, usted está ganando. Y está leyendo. No estoy perdiendo si le está leyendo. No, usted está ganando. Sígueme. Llegará el momento en que las cosas serán diferentes en todos los sentidos. Entonces, la palabra de Dios dice que hasta que todos lleguemos, hasta que todos, fíjense bien cómo Dios nos dice, es que este no, es que este tampoco, todos lleguemos, eso es importante, a la unidad. Entonces, este es el deseo imperante de Pablo, estimular al hombre para permitir que Cristo inunde su vida mediante el deseo consciente de que Cristo cada vez crezca en nosotros, lo cual ha de permitir que nuestra vida se exprese en sus características, como su personalidad, como su carácter, como su visión y como sus hábitos. Hábitos. Yo tengo un cuñado que es federal de caminos. Y una vez iba entrando, me acordé por un evento que pasó ayer. Iba entrando a la casa y pues él estaba de vacaciones. Pero que dijo, ¡Pérez! Y rápido que ya se estaba cuadrando. O sea, el hábito. Y cuando le decimos que se tiene que cuadrar. Ayer fue otra situación. Dice mi mujer, ¡ay, se vive! Y la otra vez contesta, se empezó a reír, dice, la lucha sigue. Así es. ¿Tú qué dices cuando tienes una situación? ¿Ah? La Biblia dice esto. Y vamos adelante. ¿Verdad? Hábitos santos. Las mujeres leyeron cómo formar hábitos, ¿qué? Santos. Hábitos santos. Hábito es cuando te has convertido en el cuarto, en la cuarta posición, que es un experto inconsciente. Hace las cosas como un experto. Ya está en parte de ti, ya es parte de tu vida ser un cristiano de grande nivel. Hermanos, solamente leyendo. Entonces, del conocimiento, dice la palabra de Dios, que seas lleno. Ahora, ¿de qué? Del conocimiento de su voluntad. La gente tiene la mente saturada de descalezados, de descuartizados, de asesinados, y todo eso pasa en nuestra sociedad. Dirán que eso es, pero bueno, esa es la que está pasando ahora. Y la gente tiene, aun cuando lo más sano sería que ni escuchar, porque eso ni le importa. Ponemos el radar. ¿Qué dijo? Así pasa. Dice la Biblia, llenos del conocimiento, no del mundo, el conocimiento de su voluntad. Su voluntad no es precisamente cada una de las crisis que el pecado crea en nuestras vidas. Yo estoy seguro que no es la desgracia, el deseo de la condición del hombre, porque si no Cristo hubiese hecho sus ojos volteados por otro lado. Pero ahí en Hechos, en Mateo 4, dice la palabra de Dios algo muy lindo. En el versículo número 16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra y de muerte, luz les resplandeció. Versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse, escápense, cambien de forma de pensar. Eso es arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha sacado. Pónganse listos, vénganse a este nuevo sistema. Acá estoy yo con una nueva propuesta. Pero la gente estaba cargada de tantos problemas. Vuelvo a decir, un problema, otro problema, el hijo, el marido, la familia, el pastor me cae gordo, y esto, y ya uno cargado y está sentado hasta abajo. Yo sé que no, pero digo, pues para no ser discriminativos, a algunos no les debe caer muy bien.
Fíjense bien, y dice el 23, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando ¿qué? Las buenas noticias, las buenas nuevas, el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dos labores importantes, la espiritual, pero también la social, la natural. Qué interesante es ver actuar a nuestro Señor, y de Él debemos de aprender. Solamente nosotros debemos de aprender de lo que dice la Biblia. Entonces, no es la condición, dice la Biblia, y del conocimiento de su voluntad. Porque su voluntad no es precisamente que cada una de las crisis del pecado creadas en nuestras vidas nos limiten. La voluntad de Dios es pues que escapemos del presente siglo malo. Por Gálatas 1:4 dice la Biblia eso. El cual se dio a sí mismo. ¿Cuánto costó mi libertad? La vida del Hijo de Dios. Asimismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme ¿a qué? Esa es su voluntad, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Porque al hombre le gusta la tragedia. Por decir yo no puedo. Hermanos, tenemos que pensar de forma inteligente. Pero esto ha de acontecer en nuestra vida en la medida que nosotros nos permitamos ser llenos de su palabra. ¿Qué más dice nuestro versículo? Del conocimiento de su voluntad. Es toda sabiduría. En toda sabiduría. Muchas veces como cristianos nos permitimos prevaricar para pecar, aún sabiendo que Dios a nuestro pecado le ha dicho que no. Nuestro amor por algo que mi corazón desea, aún lo pone por encima del consejo de Dios. Es aquí en donde es necesario reaccionar y pensar que no puedo ceder de tal manera que con mis decisiones de nuestra voluntad muy personal no tomemos a Dios en cuenta, sino que acariciamos el pensamiento del pecado. Como cristianos, dice la palabra de Dios, llenos de toda sabiduría. ¿En qué área de tu vida podrías decirle a Dios, yo aquí no te tengo temor? Como cristiano. En ninguna. Pero sin embargo, aún hoy nos damos permisos para pecar. Pablo dice en Romanos 6, que pues pecaremos para que la gracia abunde. ¿De qué? De ninguna. Señor, dame chance. Nada de sabiduría. Y sabiduría es tener temor de Dios. A veces no le tenemos temor a Dios, ni tampoco a las consecuencias. Pareciera ser que son ligeras, pero hermanos, pensemos en eso. Nos está diciendo Pablo que los cristianos inteligentes, los cristianos con sabiduría, lo que hacen es esto: tener un temor en toda sabiduría. Pablo dice en toda sabiduría, y eso significa tener temor a Jehová y apartarme de todo aquello que pronto habría de causarme mal. ¿Cuál es la otra parte? Inteligencia espiritual. ¿Qué es la inteligencia espiritual? ¿Quién puede tener inteligencia espiritual? Solamente la persona que ha nacido de nuevo puede tener inteligencia espiritual. Y esta es para resolver cada uno de nuestros momentos en la vida. Y es la actitud. La inteligencia espiritual es la actitud expresa, motivada
por la conciencia de su conocimiento en un acto de temor. Eso es ser inteligente espiritualmente hablando. Es una actitud expresa, motivada por la conciencia de su conocimiento. El simple todo le pasa, al simple todo le acontece, pero una persona que está consciente de lo que está escuchando no le va a volver a suceder nunca si se pone a la luz de Dios, porque Dios lo mira. Entonces, por la conciencia de su conocimiento en un acto de temor a Jehová. Y eso es permitir conscientemente, que lo espiritual dirija mi vida natural en este mundo. Este es el punto al cual creo que Pablo quería y quiere que cada miembro de la iglesia de Cristo pueda llegar. ¿Sabes a dónde podrías llegar si tan solo pudieras aterrizar esto en tu vida? ¿Hasta dónde podría usted tener sus límites si tan solo pudiera aterrizar esta predicación hoy en su vida? Usted sería de miedo, se lo puedo asegurar. Usted sería de verdad una persona poderosa, en palabra, en hecho, en actitud, en pensamientos. ¿Se imagina en qué podrá convertirse una congregación que comienza a expresar la llenura en sus miembros, la plenitud en sus miembros? En cada uno de ustedes que sea pleno, que esté lleno del conocimiento, buscando la medida de la estatura del conocimiento de Cristo. Nunca más podrían decirles ignorantes, se los puedo asegurar. Nunca más yo creo que deberían de estar en las condiciones difíciles de la vida, porque usted sabe cómo resolver. Entonces, se podría imaginar su comportamiento como el de los apóstoles cuando estaban comenzando a hablar con denuedo, que hoy no tenían miedo. Muchas veces cuando tú comienzas a repartir un folleto la primera vez que hablas de Cristo, ¿qué le pasa? Le voy a hablar de Cristo. No temblando. ¿Por qué? ¿Ah? No sé qué decirle. ¿Se imagina, hermanos, qué obstáculo le parecerá? ¿Qué obstáculos le parecerán a ustedes invencibles cuando ahora no tienen la perspectiva limitada de lo natural, porque el conocimiento de Dios lo hace sobrenatural? Se podrá hoy ver mediante esta palabra en otra perspectiva, absolutamente consciente de su nueva condición, ahora en el reino de Dios y como su hijo. Estoy seguro que hoy comenzará a pensar en la virtud que hay en aplicar la inteligencia espiritual en su vida, y estoy convencido de que pensará 2 veces en considerar resolver su vida espiritual en la inteligencia de la vieja naturaleza. Nadie quiere fracasar. ¿A alguien le gusta de que fracaso? Sí que no. Y es por eso que decía uno, es que es difícil, no, está confundido todavía. Pero hoy te dimos la respuesta. Pablo no está orando, Señor, yo te pido porque los huevitos lleguen, el arroz llegue, que le llegue esto. No, él no está pensando de esa manera. Él está pensando que esa persona sea plenamente inteligente, capaz, sabia, llena de conocimiento, y ve las cosas de diferente manera. Pero la religión le gusta tener a la gente agachona. Eso de la religión, pregúntale a los católicos. ¿Hasta cuándo les permitieron leer la Biblia? Todavía siguen adorando lo que no es Dios. Uno a veces trae las viejas formas de la vida y sigue siendo idólatra, guardando la vieja forma de ser. Así pasa, pues. Entonces, amados hermanos, es bien interesante poder pensar que yo estoy convencido de que usted será poderosamente fortalecido ante cualquier cosa que amenace su integridad espiritual. Con toda la potencia, su
escuche bien lo que usted tiene, toda la potencia de su gloria. Cuando usted comienza a andar como es digno del Señor, en una actitud de vida consciente, usted jamás podrá sentirse derrotado, sino que comenzará a producir los frutos que producen las obras que Él preparó de antemano, obras que Él diseñó y no obras que usted imaginó que le iban a cuadrar a Dios.